Dios les bendiga, hermanos, nuevamente congregándonos en el nombre de nuestro Señor y Rey Salvador Jesucristo. Y los saludamos desde la casa pastoral. Reciban un cordial saludo, hermanos, y de verdad les extrañamos. Sí extrañamos el estar físicamente reunidos como el cuerpo de Cristo, pero comprendemos por lo que estamos atravesando, pero eso no es motivo para dejarnos de congregar en cada uno de los hogares. Hoy vamos a continuar con un nuevo valor en el libro de valores en la familia de Dios, pero el valor que vamos a ver hoy, hermanos, es el valor de la fidelidad. Hermoso valor, porque muchas veces, hermanos, Dios manifiesta su fidelidad hacia su pueblo, pero el pueblo se olvida de esa fidelidad. El pueblo se olvida de todos los beneficios. Pero hoy Dios nos va a enseñar lo que es la fidelidad de Dios. Vamos a orar y agradezco el que nuevamente nos acompaña nuestro hermano Víctor Ayala y su amada esposa Verónica, nuestro pastor, y en cámaras Brian y Bani y su servidora. Vamos a orar para poner en las manos de Dios este servicio y creemos que ahí estás congregado ya en tu hogar con los tuyos. Padre amoroso, Jehová Dios de los ejércitos, nos acercamos delante de tu presencia a través de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, Padre, que nos falta mucho por aprender y mucho por valorar lo que tú nos estás dando a través de estos talleres. Permítenos que esta semilla de tu palabra esté sembrada en el lugar correcto, en la profundidad correcta de nuestro corazón, para que en el día que tú envíes a Jesucristo, tengamos bastante fruto de este valor que se llama fidelidad. Tú quieres y pides que nosotros seamos fieles porque tú eres fiel. Y en el nombre de Jesucristo dejamos este taller en las manos de nuestro Rey Jesucristo, y que el Espíritu Santo haga lo hermoso que sabe hacer en medio de ti y en medio de nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. 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 ¿Preparado, hermano? Pues vamos a iniciar. En este taller, hermanos, desarrollaremos por medio de la sana doctrina de Cristo el tema del valor de la fidelidad. Yo te invito a que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 6. Muchos hombres se dicen piadosos, pero un hombre fiel, ¿quién lo encontrará? Ser fiel o fidelidad es permanecer. En el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 10, en la versión Reina Valera, nos dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hay que decir que la fidelidad es parte vital del amor, puesto que no hay amor sin confianza, o al revés, no se puede confiar sin amar. Y como Dios es amor, Él es fiel. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 25, versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Estar firmes en lo que comenzamos a tener y crecer en la santísima fe, por medio de la sana doctrina de Cristo, con el propósito de ser personas confiables y responsables. Fidelidad es lealtad a toda costa. La persona fiel es aquella que cumple con sus promesas y mantiene su lealtad aún con el paso del tiempo y las distintas circunstancias. Jehová Dios es nuestro ejemplo de fidelidad. Tengamos en cuenta esto: Jehová Dios es confiable siempre, porque su esencia es el amor. Su amor por nosotros, por lo tanto, al crecer espiritualmente, la fidelidad florecerá en ti como parte del fruto espiritual de Dios. Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque la fidelidad de Dios es una propiedad indisoluble de su amor y su gracia. Nuestro Padre Celestial
demanda de nosotros fidelidad, confianza y certeza que recibiremos de Él lo prometido. La conducta amorosa y fiel de Dios nos invita poderosamente a serle fieles hasta la muerte, y recibiremos de Él la corona de la vida. ¿Qué seguridad nos da el saber que Dios es fiel? Pero si Dios es fiel para con nosotros, ¿qué menos podemos hacer que ser fieles a Él? ¿Cómo podemos manifestar esa fidelidad? ¿Qué beneficios traerá? ¿Cómo le cuesta al hombre de hoy aprender a ser fiel? Se requiere la constancia y la serenidad que da el aprender a despojarse cada vez más de uno mismo para poner la confianza en el Señor Jesús. El cristiano tiene el llamado y la responsabilidad de mantenerse fiel en su servicio a Dios. Nosotros hemos sido llamados a ser fieles y no tropezar a titubear en la fe frente a las situaciones dificultosas. Nuestra confianza y mirada debe de estar solamente en Dios y no en los hombres o las circunstancias. En cada área de nuestras vidas, la fidelidad a Dios debe manifestarse. Hoy quiero destacar las siguientes: fidelidad a Dios. Si Él es fiel a nosotros, ¿cómo no ser fiel a Él? Es lógico que el creyente corresponda a la fidelidad de Dios con su propia fidelidad. Es lo que se espera de cuantos desean agradarle y servirle. En las enseñanzas de la sana doctrina de Cristo que nos trajo Jesús cuando caminó aquí en la tierra, se las enseñó a los apóstoles, principalmente a todos aquellos ministros que ministramos la palabra, las Sagradas Escrituras. Tenemos que tener en cuenta de que tenemos una base para enseñar la fidelidad, y especialmente nos habla a todos los pastores que les servimos y quiere que les sirvamos con fidelidad y no prediquemos y no enseñemos otra cosa que no esté en las Escrituras. Vayamos al libro de Mateo 24:45 en la versión Reina Valera. Y dice así: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y también lo vamos a ver en Mateo 25, versículo 21, en Reina Valera. Y su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y también lo vamos a ver en Lucas, capítulo 12, versículo 35. Escrito está la palabra de Dios: Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vuestros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. También lo veremos en Lucas, capítulo 16, versículo 10. Y dice así: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. También lo veremos en Lucas, capítulo 19, versículo 17.
Dice así, él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Somos fieles a Él en cualquier circunstancia, frente a cualquier persona, frente a cualquier idea que esté de moda? Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, en la versión Reina Valera. Dice así, conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Cuando vemos y hablamos del valor de la fidelidad, no puede provenir de la naturaleza humana, porque la fidelidad no es de los seres humanos. La naturaleza de los seres humanos es ser infiel, pero la naturaleza de Dios es parte de su naturaleza, la fidelidad. Entonces, cuando la fidelidad proviene de Jehová Dios, entonces la naturaleza es una naturaleza divina. Y muchas veces confundimos nosotros porque hablamos cuando nos casamos, lo primero que hacemos es prometer fidelidad, lo cual nomás son palabras, ¿no? Porque enseguida, pues, o somos infieles de un cónyuge al otro, o somos infieles en muchas cosas que nomás hablamos, pero nomás las hablamos, no las dijimos con convicción, solamente porque nos dijeron, repite esto, tienes que decir esto, y lo dijimos, pero la verdad no estuvo Dios metido en esas palabras de fidelidad. Por lo tanto, este valor de la fidelidad es importantísimo que nosotros lo asimilemos, lo aprendamos y lo adquiramos de parte de Dios. Es importante porque nos va a hacer vivir de una manera distinta y mejor. Dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Como todas las cosas que permanecen a la vida y a la piedad, no han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Muchos que nos llamamos cristianos practicamos la infidelidad porque es parte de nuestra naturaleza carnal y es uno de los pecados más predominantes de estos días, porque la obra de la carne escrito está, y nos vamos a Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21. Dice así, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos, no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos y hasta matan, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. En el mundo de los negocios, salvo excepciones, los hombres no se sienten ligados a la palabra empeñada. Te invito a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículos 36 y 37, en el lenguaje actual. Así dice la palabra. Nunca juren por su vida, porque ustedes no son dueños de ella. Si van a hacer algo, digan que sí, y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. En la esfera social, la infidelidad conyugal abunda por todos lados. Los sagrados lazos del matrimonio son quebrantados con la misma facilidad con que se desecha
una prenda vieja. En las iglesias locales, muchísimos pastores que ni siquiera tienen el llamado de ser pastor y prometen ser fieles en predicar solo la palabra, y en el caminar vemos que hubo una desviación en sus predicaciones porque comienzan a predicar mentiras, cosas que ni siquiera están escritas. Dios dice en su palabra que nosotros debemos predicar solo su palabra, escrito está, pero al caminar por diferentes iglesias, las predicaciones, pues nada que ver con un evangelio puro o fiel a la palabra, sino que se distorsiona totalmente. Nosotros tenemos que ser fieles, porque si Dios te llama, pastor, deberíamos nosotros ser fieles a quien nos está llamando para predicar su palabra, no nuestra palabra. Amén. Pastor, ahorita un comentario. La vamos a aprender de las Sagradas Escrituras y de la sana doctrina de Cristo. Así es. Solamente la sana doctrina de Cristo se apega a la fidelidad de la palabra de Dios, porque pensemos que cualquier otra doctrina de una religión pues no se apega, porque ¿de dónde salieron las religiones? Las religiones salieron de haberse desviado en una interpretación, ¿no? Entonces sale otra religión y se desvió de la verdad, agarrando, entonces eso se llama, esas desviaciones son más que infidelidades a la palabra de Dios, ¿no? Por eso que nosotros pues nos paramos con mucha valentía, la verdad, porque nos ponemos en contra de todas estas desviaciones que son la mayoría. Pero Jesucristo se vino a oponer contra todo el mundo, por eso que lo mataron, ¿no? Porque vino a establecer la verdad, ¿verdad? Okay. Gracias, pastor. Ninguno de nosotros está inmune a este terrible pecado. De cuántas maneras diferentes hemos sido infieles a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Este valor de la fidelidad es una cualidad esencial en la naturaleza divina de nuestro Creador. Para Dios, ser infiel sería obrar en contra de su naturaleza, lo cual es imposible porque Dios no puede hacer nada que atente contra Él mismo. Te invito a que vayamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, en la Reina Valera. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de Jehová Dios. La fidelidad es como el cinturón de Dios. Y lo vamos a ver en Salmos, capítulo 89, versículo 8. Y dice así: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea? Asimismo, cuando Jesús fue encarnado, fue dicho en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 5, en Reina Valera: La justicia será el cinturón de sus lomos, y la fidelidad lo será de su cintura. Dios nunca olvida ni falta su palabra. Si Él dice algo, se va a regir con su palabra. Yo siempre como pastor, siempre le ando diciendo a las personas, enseñándoles a orar y diciéndoles, mira, no te dejes llevar por las emociones, porque Dios nunca va a respaldar tus emociones o tus sentimientos. Es que yo sentí, lo que tú sentiste no lo va a respaldar Dios. Dios solamente se va a mover en su palabra, y esa es la fidelidad de Dios, porque Dios sería infiel si se moviera a través de multitud de sentimientos que tienen las personas y los seres humanos. Dios no se mueve en los sentimientos, Dios no se puede mover en las emociones, Dios solamente se mueve en su palabra. Y esa palabra es la fidelidad de Dios. Estamos hablando de la fidelidad de Dios. ¿Y cuál es la fidelidad de Dios? Que Él siempre va a respaldar solo su palabra escrita en la Sagrada Escritura. Así que si nosotros sentimos de que miraste los piecitos de Jesús, o que sentiste la presencia de Dios y que te emocionaste, lloraste, chillaste, moqueaste, lo que tú quieras, todas esas emociones, ni una sola va a apoyar
Jehová Dios de los ejércitos, ni Jesucristo, ni el Espíritu Santo. ¿Por qué ni el Espíritu Santo? Porque todas las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, así que tus emociones no están incluidas en este manual de vida. Lo siento, pero esa es la verdad. Estamos hablando de la fidelidad de Dios. Esa es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios se centra en que Él siempre va a respaldar las Sagradas Escrituras. ¿Quieres aprender a orar? Bueno, yo te invito que de verdad te comuniques a través de algunas redes, de las redes sociales que tenemos, y nos pidas estudios a través de cómo puedes llevar tu oración, de ser una oración que se mueve en los sentimientos, a que se mueva en el poder de Dios. En el poder de Dios no se mueve hablar lenguas, eso no es el poder de Dios. El poder de Dios es hablar y orar con las Sagradas Escrituras. Ese es orar con poder, porque Dios respalda su palabra. Pastor, aquí en esta parte dice la palabra de Dios que engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Solo yo, Jehová, lo conozco. O sea, Dios ve que nos está ganando nuestro corazón engañoso y perverso, motivándonos, llenándonos de emociones y haciendo una revolución en nuestros sentimientos, y creemos que ya fuimos oídos por el Padre cuando no nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado, porque Sí. nos están ganando nomás las emociones. Así es. Entonces, Y creemos que ahí se va a manifestar la fidelidad de Dios, cuando no es así. Dios no se va a manifestar, jamás se va a manifestar. Y yo cuando digo jamás es porque estoy dispuesto a sustentarlo más ampliamente si tú lo requieres. Porque nosotros tenemos un estudio que seguir, pero si tú requieres ampliar más el asunto de la oración, lo hacemos con mucho gusto para edificar tu vida. El taller es un taller donde podemos opinar, podemos diferir también, y si diferimos, qué bueno, vamos a la Escritura para que la Sagrada Escritura nos aclare y veamos quién tiene la razón. No la voy a tener yo ni tú, la va a tener Dios, y vamos a seguir en esa fidelidad de Dios. ¿Para qué? Porque si nosotros nos ponemos en una postura de que solo yo como pastor tengo la razón, pues me estoy equivocando, porque el único que tiene la razón es Dios, el Padre, y lo que está escrito. Entonces, si yo me apego a esa verdad, pues la razón la sigue teniendo Dios. Yo solamente me estoy apegando a su verdad, no a mi verdad. Entonces, quiero invitarte a Hebreos capítulo 12, versículo 27 al 29, en Reina Valera. Dice así, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí la palabra en Hebreos 12, 27 y 29 nos está hablando de cosas movibles. ¿Qué es lo que se va a mover en nuestra vida? Lo que se ha movido en mi vida, lo que seguramente se ha movido en tu vida, Víctor, lo que se ha movido en tu vida, Vero, lo que se ha movido en tu vida, Lali, ¿no? ¿Y qué se ha movido? Las cosas que no pueden estar sustentadas en las Sagradas Escrituras. Eso es lo movible. Y lo inconmovible es lo que tiene sustento, es lo firmemente en las Sagradas Escrituras, y esa es la sana doctrina de Cristo. Lo que está escrito es lo que creemos, es la convicción de lo que estamos leyendo, porque sabemos que esta es palabra de Dios, y toda palabra de hombre que hemos aprendido en nuestro caminar, como la oración que estaba comentando anteriormente, esa tiene que caer. ¿Por qué? Porque viene el sustento de cómo podemos nosotros orar con poder. Y no se trata de gritos, no se trata de exaltaciones, saber quién grita más fuerte, ni quién ora muchas horas. No se trata de eso. La oración se trata de poder predicar, de poder hablar, de poder aprender de la sana doctrina y poder entender que la Sagrada Escritura es un manual, no es un libro religioso, es un manual para que todos los que caminamos en la cristiandad podamos caminar de acuerdo a la perfecta fidelidad de Dios. Ahora sí, Pastor, entonces
las emociones son las movibles. Las emociones se mueven porque no deben de estar ahí. Entonces ya quitando las emociones movibles ya estamos en ese paso para hacer con esa fidelidad hacia Dios, porque estamos quitando lo que está en emoción. Exacto, cuando dice aquí la palabra en el versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Cuál es el reino inconmovible? La palabra de Dios es el reino inconmovible que llega a nosotros a sustituir toda emoción y todo pensamiento humano. Entonces viene este reino inconmovible de Dios, entonces nosotros vamos estableciendo un reino en nuestro corazón. Entonces, si nosotros hablamos de acuerdo a este reino, no podemos hablar en emociones, No. porque no viene eso en la Escritura. Y ya no tendríamos que orar en emociones ni en palabrería. Exacto. Tendríamos que orar conforme. El reino de Dios se estableció en mi corazón, la abundancia de mi corazón va a hablar mi boca. Okay. Entonces, cuando oramos, pastor, y si no mencionamos ningún versículo, aunque lo parafraseemos, ¿es una oración no válida para Dios? No es válido, no tiene poder, porque si nosotros oramos, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? En la mañana cuando nos levantamos y comenzamos y nos acercamos al Padre a través del único medio que es Jesucristo y comenzamos a darle gracias, ¿no? No menciono ningún versículo ni nada, pero mi acercamiento hacia Él es gratitud, ¿no? Solo agradecerle por el techo, porque tengo un calzado, un vestido, tengo una oración de gratitud. Sé que en el Salmo 92, versículo 2, habla de que la noche que acaba de terminar y que yo estoy empezando el día, muy de seguido mencionamos ese versículo del Salmo 92, porque dice que la fidelidad que acaba de pasar la noche es por la fidelidad de Dios, pero hoy en tempranita la primicia de Dios son las nuevas. Jesús, te damos gracias y ahí empezamos, ¿no? A orar. Entonces, lo demás, cuando oramos con la palabra, oramos por interceder por nuestros hermanos, por enfermos, porque la palabra corra, porque este taller funcione y usamos palabra. Entonces, sí, ¿no? Okay. El valor de la fidelidad de Jehová Dios hace que esté comprometido a cumplir cada promesa y profecía, cada pacto establecido y cada juicio, porque lo vamos a ver en Números capítulo 23 versículo 19. Y dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Por esta razón debemos decir con seguridad que el valor de su fidelidad es inconmovible. Te invito a que vayamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 20 al 24. Escrito está: lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Amén. Entonces, nuestra naturaleza, retomando esta palabra que leyó Pedro en Lamentaciones 3:20 al 24, nuestra naturaleza carnal siempre se va a oponer. Cuando nosotros nos sentimos tristes, enfermos o algo, nunca pensamos en que esta palabra puede recobrar nuevos ánimos y que puede nuestra alma dejar de estar abatida y que puede, si nuestra alma está bien, todo el equilibrio hormonal va a estar bien. Y si todo nuestro equilibrio es como un efecto dominó, empieza del alma. El alma está mal, va a tener consecuencias de enfermedad. Si nuestra alma está bien, en un equilibrio, todo nuestro sistema hormonal va a tener un buen funcionamiento. Por lo tanto, todos estos detectores que hacen que tengamos consecuencias físicas, si está todo bien, entonces nuestro cuerpo va a estar bien. Pero cuando nosotros vamos al doctor, lo primero que nos dicen, cuando nos han sacado sangre para análisis, nos han traído muestras de orina, y entonces al final de todo vamos nuevamente con el médico y nos dice, ¿sabe qué? Todos sus análisis están bien,
Lo que pasa es que usted debe de vivir de una manera diferente, no se preocupe tanto, su estado anímico, váyase a vacaciones, y la verdad no está hablando más que del alma, ¿no? Entonces nosotros aprendiendo en Lamentaciones 3:20 al 24 dice, por misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca y nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Entonces, ¿cuál es la porción que mi alma se va a tomar equilibrios buenos? Si yo tengo, y no tomo por así como por alto o porque es mucho en el celular, te mandamos un devocional todos los días, pero quizás, no sé, a lo mejor eres una de las personas que, ay, no tengo tiempo para esto, ay, después lo voy a ver. Entonces te perdiste la oportunidad de llenar tu alma, lo que dice aquí. Y esa es nuestra naturaleza, dice que nosotros la carne siempre va a ir en contra del espíritu. Entonces, lo primero que nosotros es querernos bañar, arreglarnos, pero nunca alimentar nuestra alma. Nunca piensas de que un devocional es alimento de tu alma. Entonces, por tus prisas, por tus carreras, el devocional lo tomas para después, cuando debiste haber empezado alimentando tu alma. Todas las mañanas, lo más importante que tú puedes hacer antes de nada es alimentar tu alma, porque de ahí dice la palabra de Dios, aquí dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Si tú tomas en serio esto y dominas tu manera de pensar carnal, entonces tú vas a empezar excelentemente el día. Bueno, yo te lo recomiendo porque la fidelidad de Dios es lo que está escrito. Y si esta es la porción que nosotros necesitamos para empezar el día, es que no tengo tiempo. Pues pobre de ti, porque no has entendido que la porción de nuestro ser interior, que es la alma, es Jehová Dios. Tú no lo puedes alimentar orando, como dijimos, solamente hago una oración a la carrera, gracias Padre, y en el camino voy orando. No, necesitas alimentarte, la porción es Jehová. ¿Y cuál es Jehová? Los devocionales que te compartimos. Ese es el alimento fresco cada mañana. Antes de que tú te levantes, ya está ahí, esperando que tú lo oigas, lo leas, como tú quieras hacerlo, pero alimenta tu alma. Lo primero que tú debes hacer es más, llévate tu celular al baño y ahí aliméntalo. No importa que estés en el baño, solamente si tienes ese tiempo para darle a Dios la importancia de alimentar tu alma, ora primero para que el Espíritu Santo te haga entender, porque muchas veces cuando no oramos, el devocional dice, me quedé confundido, creo que no lo entendí, creo que no lo comprendí, porque no oraste, Pastor, porque no le en pediste esa a Dios. área también nosotros tenemos que serle fiel a Dios, dándole la primicia de ese nuevo día que trae nuevas misericordias. Nosotros darle la primicia de buscarle a Él a través de la oración, a través de que nos va a hablar, a través de su palabra. O sea, nosotros brindar nuestra fidelidad a Dios también cada mañana. Así es. Y fíjate, Lali, que nosotros somos todo un equipo. Antes yo lo hacía solo, el devocional lo enviaba solamente en escritura, ¿no? Y pues porque era más difícil para ti que no tienes el hábito de la lectura. Pero ahora hasta está involucrada una persona, una hermana en Cristo que se llama Carito, que es lo que lo graba para que tú tengas la facilidad de poderlo oír. El propósito es de que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Pero también puedes leerlo, ¿no? El interés nuestro como equipo y en Iglesia en Cristo Jesús, mi libertador, es de que bajar ese alimento celestial todos los días para que tú te alimentes. No lo menosprecies, es parte de la fidelidad de Dios. Porque aquí lo que leímos, que tu alma está anhelando, pero tú eres el que decide si lo tomas o lo dejas. Y a lo mejor tu alma está anémica porque no la alimentas en la mañana. De ahí depende que tu día sea bueno o malo. Pastor, Sí. entonces ahí lo que yo estoy entendiendo como su oveja es cuando yo leo ya el devocional, ya estoy siendo fiel a Dios, porque estoy llevando a cabo
la obediencia que está escrita, que aquí usted nos está comentando, de que mi porción es Jehová para mi alma, por lo tanto en él esperaré. Así es. Entonces, desde que ya estamos haciendo esa lectura devocional, ya estamos siendo obedientes y Sí. ya empezamos a ser fieles. Así es, porque cada devocional no es nomás un pensamiento, es una enseñanza, es un alimento. Está diseñada para que tú vayas aprendiendo. Cada vez es nueva enseñanza que estás alimentando y creciendo. Ahí poco a poco es una vitamina tan poderosa para tu alma que tu alma necesita crecer. Crecer, 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 crecer. ¿Y cómo va a crecer si nunca te alimentas o lo tomas a la ligera? No es lo mismo tomar para Dios un tiempo, si dura, ¿qué durará un devocional? ¿Unos 3 minutos? Como 3 minutos. 3 minutos se te hace a ti como que muy mucho. Yo creo que es demasiado poco que le dedicamos a Dios. Y es lo que dura alimentar tu alma. Hazlo cada mañana. Te invitamos que seas fiel para Dios, no para nosotros. Y pues también, pastor, creo que a veces le dedicamos más tiempo en el Face Sí. que estar esos 3 o 5 minutos. A lo mucho creo que son 5 minutos en un devocional cuando se extiende mucho. Le dedicamos horas en estar revisando cada meme, estar revisando cada noticia o bueno, cada lo que postea toda la gente, que dedicarle esos 5 minutos a Dios. Pero aún así, nosotros estamos en esas redes sociales. Aún estamos nosotros publicando en todas para que, bueno, si no lo pudieron leer en el WhatsApp, pues que lo puedan leer a través de Instagram, Facebook y Twitter. Sí. Gracias, pero sí, es muy importante. El devocional es muy importante. Es como arrancar bien en la mañana, ¿no? Así es. Muchos recomiendan un vaso de agua caliente en la mañana, lo recomiendan, pero nosotros recomendamos el agua celestial en la mañana, calientita está esa. Amén. Bien. Vamos a, por favor, acompáñenme a Salmo 92:2, el que le mencionaba. Así es, pastor, y dice así: anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Qué bonito, ¿eh? Amén. Las ilustraciones sobre el valor de la fidelidad de Dios son muy abundantes en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, hace más de 4000 años, cuando Jehová Dios dijo, vayamos al libro de Génesis capítulo 8, versículo 22. Mientras exista la tierra, no cesará la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Cada año que pasa es una nueva prueba de cumplimiento de esta promesa, hecha por Dios. En Génesis 15 leemos que Jehová declaró a Abraham, y lo vamos a ver en Génesis capítulo 15, versículo 13 al 16, en Reina Valera. Y declaró esto: entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Cuando pasan tantos siglos en un pueblo de Dios y en esclavitud, ellos pues haciendo para los egipcios ladrillo y muchas cosas, eran los esclavos de ellos y podemos pensar, ¿qué Dios se le había olvidado la promesa? De ninguna manera, Dios nunca olvida la promesa. Dios llegó el momento donde decidió sacarlos de la esclavitud y darles libertad y encontró a un libertador, que a través de él se manifestó Jehová Dios con gran poder y los sacó de tierra de Egipto y los trajo a través de un desierto. Qué pena que ese pueblo nunca entendió, por eso es que en lugar de 40 días duraba atravesar el desierto a la tierra prometida, por su
necedad, por ser tan necios, tercos y tan infieles a Dios, es que Dios los mantuvo dando vueltas en un desierto. ¿Cuántos años tienes tú dando vueltas en el desierto? ¿Cuántos años tiene, o te vas a morir como ese pueblo hebreo que salió de Egipto pensando como esclavo, caminando como esclavo, y todavía en el 2020 sigues pensando como esclavo, sigues caminando como esclavo, sigues con esa mentalidad de infidelidad a Dios, cuando nosotros estamos compartiendo este valor para que dejes de ser esclavo del mundo, que dejes de ser esclavo del pecado, que ya dejes eso, que ya no estés girando y girando en las maldiciones de un desierto, sino que vengas a las bendiciones, a la tierra prometida. Dios te está invitando a que seas fiel. Solamente el desierto te está enseñando a la fidelidad de Dios. Pero si tú sigues necio o necia, siendo infiel, seguirás dando vueltas. Y como la mayoría del pueblo pereció en el desierto. ¿Por qué? Por necios, por no querer ser fieles a Dios. Yo te invito que de verdad dejes de dar vueltas en los desiertos y salgas a la tierra prometida. Dice en Éxodo 12:41. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Jehová Dios, hablando por el profeta Isaías, declaró: por tanto, el mismo Señor os dará la señal. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, en Reina Valera. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. De nuevo pasaron los siglos y lo vamos a ver en Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5, en Reina Valera. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Como Dios es veraz, también lo es en su... Vayamos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 33 y 34, en la versión de Reina Valera. Y dice así: el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Cuando Dios decimos en la palabra y oímos, la leemos, de que Dios es veraz, está diciendo de que Él es la verdad. Veraz significa la verdad absoluta. Entonces, cuando nosotros tenemos un Dios de verdad, o sea, que se mueve en la verdad, nosotros sabemos de que el ser veraz es ser fiel, porque Dios no se va a mover. ¿Se acuerdan que le estamos comentando acerca de las oraciones en emoción y en sentimiento? Bueno, ahí no está lo veraz de Dios, porque lo veraz de Dios es lo que está en las Sagradas Escrituras. Esto es lo veraz, lo que está escrito. Y lo que no está escrito se salió de lo veraz de que es Dios. Dios en su veracidad es solo lo que está escrito, mis hermanos. Es por eso que insistimos y queremos volver a insistir una vez más, y las veces que sea necesario insistir más y más, que la sana doctrina de Cristo es la veracidad de Jehová Dios. Otras enseñanzas que están fuera y que no tienen respaldo, se fue la veracidad. Ya no es veraz, es mentira. Y Jesús es muy claro cuando nos dice que ustedes pertenecen a su padre el diablo, porque es el padre de la mentira. Entonces, ¿qué es lo que predicamos? ¿La veracidad o mentiras? ¿No? Entonces vemos que esa parte Dios quiere que nosotros estemos siempre veraces, porque Él es veraz. ¿Y cuál es la veracidad nuestra? Hablar la verdad solamente. Dicen Romanos 3, 3 y 4. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras
y venzas cuando fueres juzgado. En todas sus relaciones con su pueblo, Dios es fiel. En Él, el hombre puede confiar. Nadie ha confiado jamás en Dios en vano. Esta verdad de Dios es tan preciosa porque la podemos encontrar en cualquier parte de las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando la podemos encontrar en cualquier parte de la Sagrada Escritura, porque la palabra de Dios es la esencia. Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces, cuando vemos eso, la esencia de Jehová Dios caminó entre nosotros. Por eso, cuando fue enviado Emmanuel, era Dios con nosotros. Por eso que ahora nosotros debemos y necesitamos enseñar, porque la gente necesita saber que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, y que la palabra de Dios no son letras, tiene profundidad, tiene altura, tiene anchura, porque representa a Jesús personificado. Es Jesús personificado en las Sagradas Escrituras. Por eso que nosotros tenemos que y necesitamos enseñar la sana doctrina de Cristo. Y tenemos que insistir en ello. Tenemos muchos contraedificadores, no importa los contraedificadores. Lo más importante, ¿quién es el que está con nosotros? Y si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? ¿No? Entonces, tenemos que ser valientes, como dice Josué 1:9. Tenemos que ser esforzados y valientes. Este es el fundamento de nuestra confianza. Pero una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad divina, y otra muy distinta, actuar de acuerdo con ella. Jehová Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, pero ¿contamos realmente con su cumplimiento? ¿Esperamos en realidad que haga por nosotros todo lo que ha dicho? ¿Descansamos con seguridad absoluta en su palabra? Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23, en la versión Reina Valera. Y escrito está, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Sin fluctuar es que ningún sentimiento, emoción o circunstancia nos haga cambiar nuestra confianza en lo que nuestro Padre Celestial dice. Dios es fiel en medio del dolor, y lo vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, en Reina Valera. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Hay momentos, hay tiempos donde nosotros, incluso como cristianos, es tanta la aflicción, tanta la necesidad, tanta la angustia y la desesperación, que nos es difícil confiar en la fidelidad de Dios, porque estamos sintiendo nuestra propia carne y se nos hace difícil que Dios sea fiel cuando nosotros estamos viviendo un tiempo difícil. Y entonces vamos sobre la fidelidad de Dios. A ver, ¿dónde está Dios? Incluso yo estoy seguro que muchos esposos y esposas dicen, ya ves, ¿dónde está Dios? Si tuviera Dios no estuviéramos así. Entonces comienzan a dudar de la fidelidad de Dios. Y eso es lo peor que el ser humano le puede pasar, ¿no? Que te pase lo que te pase, pero nunca desconfíes de la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel contigo, conmigo, sin mí, sin la humanidad. Dios es fiel. Dios es fiel. Y Él, no más porque dudas tú por las circunstancias que te están pasando, dudas de la fidelidad de Dios, te equivocas. Dios es fiel. Contigo sin ti, conmigo sin mí, y contigo sin ti, Dios contigo sin ti. Amén. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Entonces nosotros no podemos dudar por las circunstancias que nos están pasando. Seguramente muchas de ellas es la fidelidad de Dios que te está pasando por una prueba para corregir algunos asuntos que tú tienes que corregir. Así es. Nuestra fe natural es penosamente probada, hasta que por medio de la sana doctrina de Cristo entendemos que existe otra fe, y es, vayamos al libro de Judas, capítulo 1, versículos 20 y 21. Escrito está, hermanos, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe,
orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nuestros ojos estarán mojados por las lágrimas, porque no podemos acertar a ver la obra de su amor. Pero en la santísima fe sí que podremos ver lo que antes para nuestros era invisible. Los ruidos del mundo aturden nuestros oídos y nos impiden oír los acentos dulces de la tierna voz de Dios. Los planes que acariciábamos han sido desbaratados. Algunos amigos en los cuales confiábamos nos han abandonado. Alguien que profesaba ser nuestro hermano en Cristo nos ha traicionado. Cuando nosotros tenemos la fe natural siempre que viene un problema, pues nos mueven el tapete a tal grado de que ya no queremos congregarnos, ya no queremos orar, ya no queremos leer la palabra de Dios. Es la fe natural, pero la diferencia de la Santísima Fe es que a pesar de todas las cosas que se están derrumbando, porque se están sacudiendo mi árbol de vida y están cayendo muchas cosas a mi alrededor, la Santísima Fe es la que me mantiene parado y es la que me mantiene hacia adelante. Por eso que nosotros tambaleamos, porque tenemos una fe natural. Y tenemos que entender de que nosotros no podemos tener dos fe, la fe natural y la fe santísima. No podemos tener, tenemos que hacer una oración, ser guiados en una oración para renunciar a nuestra fe natural y pueda descender la fe, la santísima fe hacia nuestro corazón. Entonces la vida la veremos de una manera distinta, veremos cosas que antes no mirábamos, cosas que antes no oíamos, entenderemos cosas que antes no entendíamos. Entonces caminaremos porque la fe, y no está hablando de la fe natural, la fe, la santísima fe, sin esa fe es imposible agradar a Dios. La fe natural no puede agradar a Dios porque hasta los criminales se persignan para encontrar a un incauto. Entonces no estamos hablando de la fe natural. Es que todos tenemos fe, sí, la fe natural la tiene todo ser humano, nacen con esa fe natural, pero el entendimiento que nos da la sana doctrina de Cristo, entonces comprendemos a través de los estudios, del discipulado, de que tenemos que sustituir en el caminar, de aprender la sana doctrina, quitar la fe natural por medio de una oración de confesión y tomar la fe, la santísima fe. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 15 al 18 en la Reina Valera. Dice así, y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Intentamos ser fieles a Dios, pero una oscura nube le esconde de nosotros. Es por la falta de este valor tan importante. Y lo vamos a ver en Isaías, capítulo 50, versículo 10 y 11, en traducción del lenguaje actual. Y dice así, ninguno de ustedes teme a Dios ni obedece la voz de su fiel servidor. Caminan en la oscuridad, sin un rayo de luz. No confían en el único Dios. Al contrario, encienden fuegos y prenden antorchas. Caminan a la luz de su propio fuego, pero el Dios Todopoderoso los castigará y los hará sufrir.
Cuando seamos tentados a dudar de la fidelidad de Dios, amado hermano, gritemos: vete, Satanás, en el nombre de Jesucristo. Aunque a veces no podamos armonizar el proceder de Jehová Dios con las declaraciones de su amor, esperaremos en Él y pidámosle más luz. Jehová Dios nos mostrará su voluntad a su debido tiempo. Vayamos al libro de Juan, capítulo 13, versículo 7, en la traducción lenguaje actual. Y dice así: Jesús le respondió: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Jehová Dios, por su fidelidad, nunca se olvida de sus hijos. Y lo vamos a ver en Isaías 30, capítulo 18, en Reina Valera. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto seré exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. La fidelidad de Dios es la que nosotros confiamos. Siempre que vamos a pasar por un juicio, confiamos en la fidelidad de Dios porque Jehová Dios es justo. Amén. Él nos va a dar y nunca va a ir más allá de nuestras fuerzas. Cuando Él usa la vara, la usa un ser que es sabio por naturaleza. Nunca va a usar la vara como si fuera un machete para cortarnos. Va a usar la vara solamente en la medida que nosotros necesitamos la corrección. Entonces no reneguemos cuando Dios nos está corrigiendo, sino cambiemos nuestra manera de pensar y de ser. Porque cuando nosotros ofendemos a Dios y Él nos da una corrección, pues bienaventurados somos. Porque Él nos ama, porque el que ama, Él corrige. Y eso para nosotros debería ser un gran privilegio, ser corregidos por Jehová Dios. Pastor, ahí en esa parte, cuando hay una corrección, tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Porque Dios y, es justo. y reconocer de que si nos está azotando, nos está corrigiendo, porque nos está diciendo: eres mi hijo, por eso te estoy corrigiendo. Y eso nos tiene que sentirnos más fuerte y decir: soy su hijo, me está considerando su hijo porque me está corrigiendo, porque me ama, me corrige. Un padre que ama en lo terrenal, ama a su hijo y lo corrige, porque un padre que no ama, de verdad se vuelve indiferente, descuidado y deja que el hijo desde pequeño el niño vaya creciendo malcriado y malcriado. Pero cuando somos corregidos por nuestro Padre Celestial, de verdad tenemos que cambiar nuestras actitudes. No levantar la voz contra Él, ¿por qué? Sino decirle: ¿para qué? Pero yo te alabo, aunque en el momento no lo entienda la corrección. Muéstrame por qué está viniendo esta corrección. Y es muy bonito reconocer que esa corrección nos está demostrando nuestro Padre Celestial que nos ama, que somos sus hijos. Y los juicios de Jehová Dios, todos son perfectos y porque Él es fiel. Amén. Romanos 2, 1 al 4, por favor, en el lenguaje actual. Dice así: cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, se acusa a sí mismo, porque también hace lo mismo. Así que no tiene ninguna razón de acusar y juzgar a otro. Aunque todos sabemos que cuando Dios juzga a quienes hacen lo malo, los juzga correctamente. Si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados si creen que Jesús no los va a castigar. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen, pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan Amén. de su maldad. Amén. Jehová Dios es fiel en cumplir sus promesas, en cumplir los beneficios y en darnos sus bondades, pero también es fiel para cumplir sus amenazas y sus juicios. Jehová Dios nos ha diagnosticado fielmente el estado terrible que ha producido el pecado. Nos ha hecho conocer su odio hacia el mal y que éste debe de ser castigado. Nos ha prevenido fielmente que Jehová Dios es fuego consumidor.
Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 24, en la versión Reina Valera. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Su palabra no solo abunda en ilustraciones de su fidelidad en el cumplimiento de sus promesas, sino que también registra numerosos ejemplos de su fidelidad en el cumplimiento de sus amenazas. Cada etapa en el ejemplo de las vidas del pueblo de Israel ejemplifica este hecho solemne. Vemos que Dios, su parte de su naturaleza, Él es fuego consumidor. Y ese fuego consumidor nosotros lo podemos ver en varios ejemplos de vidas. Por ejemplo, Aarón, el faraón, los hijos de Aarón, ¿no? Que fueron consumidos por un fuego de Dios, porque ellos llevaban un fuego falso. Bueno, estos hijos de Aarón eran un mal ejemplo, un muy mal ejemplo en la congregación. Yo creo que muchos hijos de pastores son muy mal ejemplo, porque abusan de la autoridad que tiene su padre en la iglesia local en donde predica su papá, su mamá, y los hijos hacen un mal ejemplo, como los hijos que están mencionando aquí, que son los hijos de Aarón, que llevaban un fuego falso. Vayamos a ver esto en Levíticos capítulo 10, versículo 1 y 2 de la Reina Valera. Dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. A menos que acudamos a Jesucristo en busca de refugio, el tormento eterno será el que nos espere. Jehová Dios es fiel al proteger a su pueblo. En 1 Corintios capítulo 1, versículo, la versión Reina Valera, vamos a verlo. Dice así: Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios confirmará los suyos hasta el fin. La fe del apóstol en la absoluta seguridad de la salvación de los creyentes se basaba no en el poder de las resoluciones ni en su capacidad para perseverar, sino en la verdad de aquel que no puede mentir. Dios no permitirá que perezca ninguno de los que forman parte de la herencia que ha dado a su Hijo, sino que ha prometido librarles del pecado y la condenación y hacerles partícipes de la vida eterna en gloria. Dios es fiel al disciplinar a los suyos. Es tan fiel en lo que retiene como en lo que da, fiel al enviar penas, tanto como al dar alegrías. La fidelidad de Dios es una verdad que debemos de reconocer, no solo cuando estamos en paz, sino también cuando sufrimos la más severa reprensión. Cuando vemos al sacerdote Elí y sus hijos, cómo Elí pues los regañaba, no hagan eso, seguramente decía, no hagan eso, así con una suavidad, ¿no? No estén haciendo eso, muchachos, ¿no? Entonces, pero ellos ofendían a Dios, y Dios fue muy tolerante y muy paciente, hasta que llegó el momento donde Dios determinó en su fidelidad acabar con la vida de los hijos de Elí también, porque hicieron cosas terribles, tremendas, en el mismo tabernáculo donde se adoraba a Dios, las que eran para el perdón de los pecados. Ellos, antes de llegar allí, agarraban la carne, metían sus pizzas, hacían muchas cosas que eran cosas sagradas, y ellos no respetaban ni a Dios, no tenían conocimiento de Dios, aun cuando eran hijos de Elí. Entonces, a los hijos Dios recogió su vida, pero a su padre por agachón también, ¿no? Entonces, padre, ¿hasta dónde vas a tú de ser permisivo con tus hijos? Con tus hijos tienes que ser muy secante y severo,
en las cosas que andan mal, no ser, yo no sé, hay muchas madres agachonas, ¿no? Que solo permisivas, ay, no pasa nada, no pasa esto, no pasa nada, y sí pasa algo, Dios lo está mirando todo, nosotros no podemos ser permisivos porque Dios trae juicios. Acuérdense, estamos hablando de la fidelidad de Jehová Dios. Y Él, tarde que temprano, va a traer un juicio en la familia de aquellos papás que son permisivos. Es que yo ya no puedo hacer nada. ¿Cómo que no puedes hacer nada? Siempre que alguien viva debajo de tu techo, tú puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y si ellos ya se salen de tu casa, pues ahí ya no puedes hacer nada. Pero mientras vivan en tu techo, tú puedes hacer muchas cosas. No seas como Elí. Corrige a tus hijos a tiempo. Y haz que, es que ya no les puedo aplicar la vara. Yo no te estoy diciendo porque ya no son niños, pero esos jóvenes necesitan corrección de lo alto y te quiere usar a ti, papá, y te quiere usar a ti, mamá. Quiero que me acompañen, por favor, a 1 de Samuel, capítulo 4, versículos 17 y 18. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Elí evitaba los problemas y el esfuerzo, cosa que lo llevó a educar mal a sus hijos, y no usó la autoridad paternal para restringirlos y corregirlos cuando eran niños. Hacía la vista gorda del servicio del santuario hasta que se le volvió costumbre, lo que condujo a abominaciones sus hijos, que debieron ser ejemplo de lo que era bueno a quienes estaban dedicados al servicio del santuario. Los llevaba a la maldad. La ofrenda alcanzaba, la ofensa alcanzaba aún la ofrenda en los sacrificios, porque los sacrificios eran en ese tiempo, pues la sangre era para redimir los pecados. Hoy, en este tiempo, en el año 2020, mucha gente, ya no está la sangre de un animal, ahora está la sangre del cordero que muchos pisotean a través de la desobediencia que tienen sus hijos, muy cristianos, pero pisoteando la sangre del cordero que es Jesucristo. Y eso es lo que nosotros, por esa razón, tenemos que corregir a nuestros hijos. Por eso es que no tenemos que ser como Elí, que pasaba por alto y decía: ay, mi hijito, no hagas eso. No podemos hacer, tenemos que ser severos, fuertes y enérgicos en la corrección. Porque si ellos ven debilidad en ti, papá y mamá, ellos se te van a subir, y para que te los bajes de aquí del cuello, no los vas a poder bajar. ¿Por qué? Porque entonces ya cuando se te encaramaron aquí, ya son groseros, malcriados, ya no te respetan. Al rato te van a querer golpear. Y eso está... Por el valor de la fidelidad, nosotros tenemos que establecerlo en nuestros hogares. La fidelidad de Dios nos va a ayudar a llevar una familia armoniosa, de acuerdo a la fidelidad que Dios tiene y quiere que nosotros vivamos. Dice en 1 de Samuel, en el capítulo 2, versículos 12 al 17. Dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y así el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma
tanto como quieras. Él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. La reprensión de Elí era demasiado suave y amable. En general, nadie más abandonado que los hijos degenerados de las personas santas cuando rompen todos los frenos. Este reconocimiento debe estar en el corazón, hermano. No debe ser de labios solamente. Es la fidelidad de Dios la que maneja la vara con la que nos hiere. Reconócelo, así equivale a humillarnos delante de Él y confesar que mereceremos su corrección. Y en lugar de murmurar, dale gracias. Dios nunca aflige sin razón. Es lo que comentaba hace rato, que tenemos que ser agradecidos con Dios cuando Él nos está corrigiendo. Amén. Porque es para nuestro bien. Y tenemos que ser muy agradecidos porque Él está manifestando su fidelidad, porque Él no quiere que perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento. ¿Y cuándo venimos al arrepentimiento, hermano? Cuando Él nos azota, aunque nos duela la carnita, aunque se abata nuestra alma, se turba, pero es buena esa corrección, porque nos va a traer sanidad a nuestra alma y nos va a seguir conservando en el camino que nos lleva a un... Así es que seamos agradecidos y no rezonguemos ni estemos murmurando. La murmuración no le agrada a Dios. Por demostrar su fidelidad, estamos murmurando nosotros contra Él. No seamos así, hermanos. Vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 30, en la versión Reina Valera. Escrito está, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Un ejemplo de vida acerca de esto lo vamos a ver en la vida de Daniel. Aquí está la oración seria, humilde y devota de Daniel a Dios, en la cual él le da toda gloria como Dios temible y como Dios fiel. Vayamos al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 7, en la versión Reina Valera. Y dice así, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. En oración debemos contemplar la grandeza y la bondad, la majestad y la misericordia de Dios. Y lo vamos a ver en Salmos, capítulo 119, versículo 75 al 77. Y dice así, conozco, oh Jehová, que son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. La pena y la aflicción son no solo compatibles con el amor prometido en el pacto eterno, sino partes de la administración del mismo. Dios es fiel, hermano, es fiel, no solamente a pesar de las aflicciones, sino también al enviarlas. Cuando vemos que David se pecó de la manera que conocemos, con Bersabé y matando a su esposo y muchas cosas, bueno, Dios lo corrigió, pero de la misma manera que Él lo corrigió a él, seguirá corrigiendo a su pueblo en este tiempo, en el Amén. 2020. Él seguirá así porque Él es fiel, Él sigue siendo el mismo. Dios es fiel y porque es fiel, Él seguirá haciendo las correcciones a su pueblo. Dice en el Salmo
89, versículo 30 al versículo 34. Y dice así: si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré mis labios. Pero solo es una vara, no espada. Es para corregir, no para destruir. Es una vara en la mano de Dios que es sabio y sabe lo que hace, lleno de gracia y hará lo mejor. Es una vara que ellos nunca sentirán sino cuando es necesario. El castigo es no solo reconciliable con su misericordia, sino el efecto y la expresión de la misma. ¿Cuánta más paz de espíritu tendría el pueblo de Dios si cada uno recordara que su pacto de amor le obliga a enviar corrección cuando es conveniente? Las aflicciones son necesarias. Vayamos al libro de Oseas, capítulo 5, versículo 15, en la versión Reina Valera. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Dios es fiel al glorificar a sus hijos. Y lo vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, 24, en la versión Reina Valera. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Aquí se refiere a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Bueno, todas aquellas personas que están ahí oyendo, aprendiendo, siendo discipulados. Que santo significa apartado para Dios. Entonces, todos los santos son a todos aquellos seres humanos que hemos entendido y que estamos apartándonos del mundo para aprender más de Dios y de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, todo esto nos está preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que estemos haciendo en este mundo, en este tiempo, es solamente una preparación para lo que ha de venir. Solo eso. Entonces, nosotros entendamos una cosa. Lo que ha de venir, nosotros vamos a vivir en la fidelidad de Dios. Entonces, ¿por qué no aprenderlo desde ya? Porque no hay aprendizaje de la fidelidad de Dios, porque sin la fidelidad de Dios, tú no vas a llegar a la siguiente etapa de la vida eterna. No llegarás. Entonces es importante de que en este entrenamiento que estamos teniendo, todo va a ser en el gran nombre de Jehová Dios. Y todo es por su nombre, porque su nombre es santo, santo, santo es. Entonces, el nombre de Jehová Dios, por eso que nosotros bautizamos en el nombre de Jehová Dios, porque su nombre es grande, grande y santo. Dice Pablo descansaba en la fidelidad de Dios cuando dijo, vayamos al libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 14, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Amén. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La comprensión de esta bendita verdad nos librará de la inquietud. Cuando estamos llenos de ansiedad, cuando vemos nuestra situación con temor, cuando miramos al mañana con pesimismo, estamos rechazando la fidelidad de Dios. El que ha oído tus oraciones en el pasado, no dejará de suplir tus necesidades en el momento de apuros.
En el libro de Job, capítulo 5, versículo 19, en la traducción Reina Valera. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Cuando vemos esta palabra de que no te tocará el mal, esta bendita verdad refrena nuestras quejas impacientes ante Jehová Dios. Por eso es que debemos mejorar cada uno de nosotros y debemos aprender más de la fidelidad de Dios. Esto solamente es un pequeño taller, pero toda la Sagrada Escritura está empapada de la fidelidad de Dios. Aprendamos mucho de la fidelidad de Dios, porque ¿cómo podríamos imitar la fidelidad de Dios si no leemos las Escrituras? Es tan importante. No importa qué discipulado estés llevando, no importa en qué libro estés tú abriendo, leyendo, de verdad, en todo y cada uno se va a manifestar la fidelidad de Dios. Toda la Escritura tiene ahí grabada la fidelidad de Dios. Aprendamos más de la fidelidad de Dios para poder manifestar ese valor de la fidelidad en cada uno de nosotros. Víctor. Dios será grandemente honrado si, cuando pasamos por la prueba, reconocemos su amor. La comprensión de esta bendita verdad aumentará nuestra confianza en Dios. Y lo vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19, en la versión Reina Valera. Por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como fiel creador, haciendo bien. Cuando depositamos confiadamente nuestras vidas y nuestras cosas en la mano de nuestro Dios Jehová, plenamente persuadidos de su amor y fidelidad, pronto nos contentaremos con sus provisiones, hermanos, y nos daremos cuenta que Dios lo hace todo bien porque Él es fiel. Amén. Amén. Él es fiel, Él es fiel. Y su fidelidad no ha cesado. Así es que Él quiere que tú y yo seamos fiel. Si en lo poco somos fiel, dice que en lo mucho nos va a poner, hermanos. ¿Cuántas veces hemos presentado a Dios una petición y no las contesta Dios? ¿Pero qué pasa? Nos volvemos infieles tú y yo. Porque como todo ya volvió color de rosa el ambiente, en la familia, en el trabajo, en el ir y venir, ya nos olvidamos del que contestó en su fidelidad esa petición. Así es que seamos fieles, hermanos, porque vamos a agradar a Dios si somos fieles. Hay una pregunta en el área de la Santísima Fe. Nuestra hermana Carito nos pregunta, dice, la Santísima Fe está escrito, ¿solo se obtiene a través de la oración? O sea, de una oración, o sea, sí, así, ya la obtenemos. ¿O tiene que tener después un proceso para poder tener una fe como Pablo o como los que sanó Jesús? Esa es la pregunta que nos está haciendo nuestra hermana Carito en el área de la Santísima Fe. Bueno, ya que mencionas, Carito, a Pablo, pues ahí está, ¿no?, el ejemplo excelente de lo que tú mencionas, retomando el apóstol Pablo. Vemos que su fe natural, él iba detrás de todos aquellos cristianos a encarcelarlos, a Esteban a matarlo a pedradas. Bueno, un asesino en potencia, era su fe natural, porque siempre estaba persiguiendo a los cristianos. Pero un encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco, él convirtió esa fe natural a una fe, a la Santísima Fe. Ahora la Santísima Fe lo hizo actuar. Aquellos que perseguía ahora les hablaba de Cristo. Y esa es la Santísima Fe. La pregunta es, ¿la podemos obtener? Mira, si tú oras, no vas a obtener la Santísima Fe. Necesitas tú una preparación, entender. Siempre la palabra es comprender. Y lo que nos da la comprensión no es precisamente el estudio, sino es el que tú comprendas y entiendas que tu fe natural no te sirve para crecer. Entonces, cuando tú comprendes eso, le pides a un siervo verdadero que haga esa oración de transición. ¿Por qué? Porque es algo muy importante en tu vida. No nomás es, ora por mí, ya quiero tener la fe, la Santísima Fe.
y oro y ya la tengo. No es así, si no se trata de un cerillo prenderlo y listo, ¿no? Se trata de comprender y entender, y el entendimiento lo da solo el Espíritu Santo, no lo da ningún ser humano. Por más que tú estudies la palabra, estudies un seminario, estudies teología, igual el entendimiento lo sigue dando. La sabiduría desciende de lo alto, la sabiduría no la da el hombre, la sabiduría la da Dios. Entonces cuando tú has entendido, entonces anhelas tener esa santísima fe. Y cuando tú lo anhelas, entonces, porque podría ser de que sin ningún estudio yo oro por ti, pero como no hubo ninguna preparación, ningún trabajo en tu corazón, eso es meramente una oración. Es como cuando se bautizan, ¿no? Incluso se bautizan en el nombre de Jehová Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo, pero si no hubo una convicción en esa persona que fue bautizada y nomás lo hizo por un requisito, pues la verdad fue eso, un requisito, es meramente una situación que no se manifiesta a Dios, ¿no? Entonces, es lo mismo de la Santísima Fe. Pastor, aquí en esta área, por la pregunta de nuestra hermana Carito, o sea, que sí requiere una explicación para comprenderla, pero una explicación a la luz de la palabra, para comprenderlo, y ahí es donde vemos que sí, que nuestra fe natural sí nos hace desmayarnos, la fe natural nos hace dudar, nuestra fe natural nos atemoriza. Por las circunstancias estamos atemorizados, porque esa es nuestra fe natural. O sea, que cuando comprendemos que esa fe no nos va a llevar a nada bueno y está la Santísima Fe, pues hay que dejar la natural, la que nos ha traído aflicciones, inseguridades, temores, dudas. Dudar de la fidelidad de Dios, de que Él promete que va a estar con nosotros, tantas promesas que no nos va a dejar, no nos va a desamparar, que no nos va a faltar el pan a nuestra mesa, que Él nos va a guardar bajo su ala. Hay muchas promesas, pero ¿qué pasa? Nuestra fe natural, por las circunstancias que vivimos, nos hace claudicar y olvidamos que nuestro Dios es fiel, que Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Por eso sí es de añorar, pero comprendiendo, como dijiste ahorita, pastor, comprendiendo a la luz de la palabra que yo rechazo, renuncio a esa fe natural para recibir la Santísima Fe, que es la que me va a sostener. Pero está en mí la Santísima Fe de Jesucristo, que me va a sostener y me va a ayudar, y ahí va a trabajar el Espíritu Santo en recordarme las promesas de Dios. O sea que sí se requiere de que la persona lo comprenda, sí, para poderla guiar a esa oración de renunciar y recibir la Santísima Fe. Así es. Pastor, ¿y qué pasa cuando se mueve solo una emoción? Digo, de que hoy escuché que existe la Santísima Fe y que yo pido que se ore para que esté en mí, y después ya vuelve todo como a la normalidad, ¿no? Estoy en esa prueba y me olvido de, sí, pues de que yo, o sea, pedí porque se orara por esa Santísima Fe. ¿Qué pasa ahí, pastor? Es que lo que pasa es que piensan, la fe mueve montañas, y es lo que buscan, mover montañas. Es lo que buscan, no buscan la fe, la Santísima Fe en sí, buscan mover montañas, buscan hacer milagros, buscan de que la persona que va a recibir la Santísima Fe, ahora sí voy a orar por de cáncer y va a cerrar, ahora sí voy a orar por los muertos. Eso es lo que busca la gente, ¿no? Entonces, la Santísima Fe te acerca a la fidelidad de Dios. Eso es. A mantenernos firmes, ¿verdad? Firmes, y creer y no dudar. Eso es la Santísima Fe. Las demás cosas son añadiduras, y nosotros cuando buscamos la Santísima Fe para que se manifiesten poderes sobrenaturales en nosotros, estamos totalmente equivocados. Es que no lo decimos. No, pastor, eso yo no estoy pensando. ¿Cómo que no? Pues si te conozco de años, ¿y cómo no voy a saber de que tú estás buscando eso? Por Dios, ¿no? Entonces, es solamente la fe, la Santísima Fe, son aquellas personas que con todo su corazón anhelan, viven de una manera distinta, han dejado ya muchas cosas del mundo porque han tomado la cruz y han seguido a Jesucristo. Entonces la Santísima Fe no viene solamente, Carito, por la oración simple, no. El que la da, ve tu corazón y ve si tú eres viable para recibirla, aunque yo ore. Jehová Dios, el que la da, va a ver de que tú no eres una persona, y yo no estoy hablando de ti, Carito,
Estoy hablando Generalizando. generalizando. Jehová Dios el que la da, Él es el que escudriña el corazón de las personas. Y aunque yo ore, yo no te puedo conocer a ti o a alguien, pero yo estoy orando con todo devoción y todo, pero va a depender del quien la da, el que sí ve tu corazón y ve tu futuro. Entonces tú dices, pues yo pensé que esa vez ya había recibido la Santísima Fe y veo que no tengo la Santísima Fe, me sigo desanimando, sigo dudando. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó que el dador de la fe, la Santísima Fe, vio tu corazón de que todavía hay mucha perversidad en tu corazón y hay mucho engaño y te engañas a ti mismo. Pastor, pero también debe haber un corazón humilde en reconocer que yo necesito de la Santísima Fe Amén. para poderme mantener a pesar de las circunstancias, pruebas, de que esa Santísima Fe me va a sostener y poder pasar esas situaciones difíciles, porque reconozco que sí, que hasta aquí mi fe natural me ha llevado a cometer más errores y a pecar más contra Dios, pero sí debo de ser humilde, reconocer que mi fe natural no me ha servido para nada y que sí la anhela mi alma obtener la Santísima Fe. Así es. Así es. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos en primer lugar. Así es. En primer lugar, porque escrito está. Tenemos que examinarnos nosotros mismos cuando la persona anhela tener esa santísima fe. Primero, mi recomendación, escudriñate a ti mismo, a ti misma, a la luz de la palabra de Dios y ve ante las Sagradas Escrituras si tú eres viable para pedir lo que estás pidiendo. Estás pidiendo algo inconmovible y va a salir lo movible, que es la fe natural. Entonces, analízate, escudriña tu corazón. No pueden estar las dos, ¿verdad? No pueden estar las dos. Sacar a una, renunciar a una. Una fe se podría decir es oscuridad y la otra es luz. Amén. Entonces, no pueden estar la oscuridad junta con la luz, no pueden. Entonces, tienes que analizar bien tu corazón y ver que estás bien en rema con los lineamientos en obediencia con Dios para poder pedir la santísima fe. Si no, síguete esforzando. Yo te invito, síguete esforzando. Perdón, Lari, y por ejemplo, si yo me doy cuenta que cuando pedí esa oración de la Santísima Fe fue una emoción, ¿se puede volver a hacer esa oración? Sí, porque en el caminar, pudiste haber dicho, sí, yo quiero esa santísima fe, pero en realidad cuando te analizas a ti, dices tú, creo que no tengo la santísima fe porque me sigo desanimando, sigo viendo cosas en mí que no corresponden a lo inconmovible que es la santísima fe. Entonces esa oración, yo me moví en emoción, es lo único, la humildad la respalda. Pues, La ser humildad, humilde. sí, la humildad la respalda a Dios y dice, ahora sí, ya estás lista para recibir la santísima fe. Pastor, Ok. entonces aquí por lo que estoy entendiendo, los valores que estamos viendo son el orden que debe irse manejando, porque sin humildad no podemos tener esa fe inconmovible. Amén. Y si no tenemos ese orden de humildad, no podemos creer en la fidelidad. Amén. Muchos. La fe es un don de Dios, ¿no? Don, algo que Dios da. Bueno, muchos tienen ese don de fe, pero no lo desarrollan, ¿no? Tienen el don, pero no lo hacen crecer, ¿no? Bueno, damos gracias a Dios de el libro Valores en la Familia de Dios. Y el tema de esta noche fue el valor de la fidelidad. Así es que, hermanos, seamos fieles a Dios, porque Él nos pone el ejemplo y no nomás nos los demostró en gran manera y nos lo sigue demostrando su fidelidad. Vamos a darle gracias a Dios y te bendecimos y confiando de que esta palabra cayó en tierra buena, porque salió de la boca de nuestro Dios Jehová. Amén. Y todo es para una enseñanza, hermanos. No es para de condenación absoluta, sino para rectificar nuestro caminar, hermanos. De que no eres fiel a Dios en ninguna área, o en una cosa sí eres fiel y en la otra no. La fidelidad debe ser parejo, hermanos. Pero tenemos vida, tenemos la oportunidad
de alinearnos. Es lo que Dios quiere, que nos alineemos, que reconozcamos en qué le estamos fallando a Dios y alinearnos, hermanos. Y Él se agrada que tú y yo seamos humildes, porque ejemplo nos los demostró también la humildad nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para despedirnos de las redes sociales, pero que siga la presencia de Dios ahí en tu hogar. Declaramos que ahí en tu hogar continúa la paz de Cristo. Pastor, ¿nos despide? Amén. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, damos gracias por tu fidelidad. Gracias también por la vida de mis hermanos, de mis compañeros de trabajo en este taller. Muchas gracias. Gracias por la vida de mi esposa Lali. Gracias Brian, gracias Vane. En el nombre de Jesucristo, Padre, nos despedimos, pero no de tu presencia. Que tu presencia se manifieste a través del Espíritu Santo, convenciendo a cada uno de mis hermanos en que ellos necesitan trabajar en su corazón como nosotros necesitamos trabajar en nuestro corazón a parecernos más a ti, Padre, en tu naturaleza que es fiel. Nosotros tenemos que seguir caminando en obediencia y aprender mucho más mucho más que no pudimos abarcar en este taller, mucho más de cerca de tu fidelidad. Sabemos, Padre, que cada taller tú nos vas a enseñar cosas nuevas, porque todo este conjunto de valores que vamos a ir adquiriendo va formando un carácter parecido a Jesucristo, que es lo que tú quieres que seamos semejantes. Gracias. Yo te bendigo, hermano, te bendigo, hermana, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y que el Espíritu Santo te convenza en lo que necesites ser convencido, y que Jehová Dios te provea de su cobertura, sus alas se extiendan y que su gloria descienda sobre tu hogar y sobre tu vida, dándote todo lo que Jehová Dios quiere darte, y que no haya un enemigo que te robe esas bendiciones y añadiduras. En el nombre de Jesucristo te bendecimos. Amén. Y damos gracias a Dios, hermano, hermana, familia que se congregó hoy, por tu fidelidad de congregarte. Amén. Porque no estamos físicamente, hermanos, pero seamos fieles en congregarnos. Continúan los servicios. Los miércoles, el taller estudiando la palabra. El viernes, día de oración. Te invito que prepares tu corazón para el próximo viernes. Así es que seamos fieles en seguirnos congregando, hermanos. No te vemos, pero Dios sí está viendo quién es fiel a pesar de esta situación que se está viviendo. ¿Quién está siendo fiel en congregarse? Porque Él lo manda y Él quiere que le obedezcamos. Te bendecimos y te invitamos para el viernes que dispongas tu corazón y que demuestres tu fidelidad en obedecer a Dios, en no dejarse de congregar como muchos lo tienen por costumbre. Amén. Así que seamos fieles, hermanos. Les amamos en el nombre de Jesucristo.